La sequía ha puesto el foco en la necesidad de las desaladoras. En la actualidad existen 765 plantas. Canarias en este sentido ya tiene una larga experiencia. Y vamos a saludar a Baltasar Peñate, que es el responsable del Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias, del ITC. Señor Peñate, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos diciendo que se ha puesto el foco ahora en las desaladoras con esta sequía que estamos padeciendo no solo en España, sino también en el resto de Europa. Y bueno, como estamos diciendo, Canarias tiene una dilatada experiencia. De hecho, si no me equivoco, la primera desaladora del país se ha instalado en Canarias. Sí, la verdad que son más de 50 años. Nos retomamos a 1964, ¿no? Cuando se instaló pues una primera desaladora en toda Europa, en Lanzarote. Claro, cuando hablamos de sequía, pues obviamente aparece la necesidad de buscar agua, de proporcionar agua a los usuarios y nos acordamos de la desalación o nos acordamos también de la reutilización de aguas en la agricultura, puesto que son recursos alternativos que están ahí, que requieren tecnología y energía para que funcionen, pero es una salida, una escapatoria para resolver estos problemas. Y tal como pinta el panorama, ¿vamos a depender de las desaladoras permanentemente o solo con carácter transitorio, en función de cómo se vaya aportando la climatología o la meteorología? Bueno, esto requiere una lectura en profundidad, es decir, para hablar de sequía, primero hay que hablar de condiciones climáticas que están cambiando, se reduce la pluviometría, pero también un factor humano, estamos incrementando los consumos y en algunos casos perdiendo eficiencia en las redes hidráulicas y por lo tanto el agua que hay no se utiliza adecuadamente. Para hablar de desalación de forma constante hay que hablar de planificación y de gestión de la demanda y de la oferta. No debemos olvidar que el agua es un recurso escaso y que aunque dependamos de la tecnología para tenerla en nuestras viviendas, en nuestro sector turístico, al final hay un gran esfuerzo detrás para que eso suceda. En Canarias, por ejemplo, estamos abocados a depender de la desalación y de la reutilización de agua. No nos queda otra. Estamos en unas condiciones de latitud y de climatología que cada vez nos están dando pistas de que las pluviometrías son diferentes a como estamos acostumbrados y que no podemos aprovecharlas tal y como veníamos haciéndolo antes. Por otro lado, la presión humana. Queremos crecer, cada vez los consumos son mayores. Y por otro lado, la obsolescencia, ¿no? Las redes hidráulicas van perdiendo su eficiencia, hay pérdidas y por lo tanto yo creo que Canarias está obligada a hablar de recursos alternativos y a nivel peninsular quizás lo que hace falta son más esfuerzos en planificación, en atender con una adecuada política de gestión de la demanda, atender a los usos del agua en cada momento y apostar por la desalación en entornos costeros en aquellas situaciones en las que ya es necesario apostar durante todo el año, no de forma puntual. ¿Y qué islas dependen eminentemente de las desaladoras en su día a día? A ver, como dependencia, vamos a llamar total, estamos hablando de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria en un alto porcentaje. Tenerife, El Hierro están en una situación intermedia en donde podemos estar hablando del entorno al 50% de los recursos. Y ahora, por ejemplo, con la emergencia hídrica que se ha declarado en La Palma, en La Gomera, pues ya se empiezan a planificar plantas desaladoras. Entonces, en las islas orientales, por su condición de pluviometría, su baja orografía, son menos capaces de captar recursos naturales. También hay un problema de acumulación, ¿no? De que no es posible acumular agua de recursos naturales y por lo tanto han apostado por la desalación desde hace muchos años. ¿Qué significa la declaración de emergencia hídrica? Lo digo por los efectos que va a conllevar. Dice que quizás en este sentido el sector agrícola se ve afectado, el sector primario, porque claro, cuando se declara la emergencia hídrica, el agua que hay va precisamente para el consumo humano y quizás hay que dejar otras cosas que pueden ser prioritarias, ¿no? Sí, la emergencia hídrica es un recurso legal que está recogido y por lo tanto debe atender a las prioridades, ¿no? Y en esas situaciones, pues la Administración tiene que articular mecanismos rápidos, ágiles de contratación y de reparación de lo que pueda estar en planificación para intentar atender con urgencia esos recursos que se van a ver limitados, ¿no? Entonces, obviamente tiene unas consecuencias y entiendo que la Administración cuando lo hace, en este caso un Consejo Insular, pues lo hace para intentar darle una cierta celeridad a unos procesos que debieran darse de forma natural para poder atender a esas demandas lo antes posible.
Me imagino que ha seguido de cerca también la situación que ha vivido estos días la isla de La Graciosa por la rotura de esa tubería. Estamos hablando de una isla que se conecta con la isla de Lanzarote a través de una tubería submarina. Ya son 6 roturas en lo que lleva de año. ¿Qué solución le espera a la isla de La Graciosa, teniendo en cuenta también la presión demográfica a la que está asistiendo en los últimos años? Claro, ahí ese es un claro ejemplo ya lo acabas de decir, de presión, ¿no? Es decir, realmente La Gomera debiera atender a tanta presión humana. Debieran pensarse otros mecanismos para que al final tanto agua como energía, que son vectores clave en la isla, ¿no? Pues estén correctamente adecuados. Entonces, requiere una reflexión y obviamente después una planificación, ¿no? Y La Graciosa atiende a que debe tener una infraestructura propia, ¿no? Para por lo menos atender en verano todas estas puntas y no depender de un canal con una tubería que obviamente pues, está sujeta pues, a esas condiciones submarinas, ¿no? Y que puede ocurrir rotura cuando por esa canalización pues, se requiere una alta demanda de agua. Entiendo que en la isla pues, tiene que haber un objeto de debate en la actualidad, que tienen que pensar en soluciones a futuro, más robustas, más eficientes y que por lo tanto apuesten por una solución en la propia isla para poder atender esta demanda. Y bueno, ¿cuánto puede contribuir, por ejemplo, las instalaciones de las plantas desaladoras para aliviar quizás también la presión que sufren las aguas subterráneas, por ejemplo, de la isla de Tenerife? Claro, es clave, ¿no? Y de hecho se está utilizando. Tenerife es un claro ejemplo de desalación de agua, no solo de agua de mar, sino también de agua salobre, para de alguna forma compensar la demanda de agua subterránea que requiere la isla, tanto a nivel humano como turístico y sobre todo agrícola, ¿no? Entonces, se apuesta por la desalación en Tenerife para cubrir esas demandas, pero también, y es un requisito de futuro, apostar fuertemente por la reutilización de aguas depuradas en la agricultura, ¿no? Ese es un vector que además Europa ha regulado recientemente y estamos ahora en una transposición europea de un reglamento nuevo de aguas regeneradas para la agricultura. Y por lo tanto, el complemento, ¿no?, a las aguas subterráneas con los recursos alternativos es un complemento vital y yo creo que íntimamente relacionado con los usuarios para poder saber que este recurso es valioso pero a la vez caro, ¿no? Y que tenemos que ir entrando en economía de costes para poder dar respuesta a todas nuestras demandas. Pues Baltasar Peñate, responsable del Departamento de Agua del ITC. Gracias por atendernos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. A ustedes y buenos días a todos.